una obra no solo puede mostrarnos belleza, nos puede generar incomodidad, inquietud. Siempre da la sensación de que el arte no tiene nada que ver contigo, especialmente el de la segunda mitad del siglo XVI, porque a lo mejor un artista de hoy día dices, oye, tendrá las mismas inquietudes que tengo yo, pero dices, claro, un artista del XVI, del XVII, o un artista gótico, incluso anterior, ¿qué tendrá que ver conmigo, no? Cómo de importante ha sido la imagen o la autopercepción de la imagen en estos encargos. La belleza, en cierta manera, pasa por la verdad. Los cánones estéticos tienen que ver con los valores morales, con los valores religiosos, con las costumbres. Si pensamos en Lucian Freud, ¿qué modelos elegía? Lucian Freud elegía una modelo que se llamaba Sue Tilley, que le encantaba, que era una mujer enorme, casi rozando la obesidad mórbida. Él la encontraba interesante, la encontraba bella, la encontraba poderosa. Tú puedes sentir y pensar lo que te apetezcas, como si voy a un restaurante estrella Michelin y no puedo decir si un plato no me gusta. Claro. Si vas al gimnasio media hora, no puedes hacer el mismo ejercicio que si vas 2 horas. Pues si vas a tener 40 minutos para estar en el museo, pues puedes ver las obras que te quepan en la palma de una mano, o sea, 5, 4, con tranquilidad. Lo que no puedes es ir 1 hora o 2 al museo y querer ver todo. El arte es el esfuerzo incesante de competir con la belleza de las flores sin triunfar jamás. Esta frase la decía Marc Chagall, un artista difícil de clasificar, aunque en su obra veamos surrealismo y un uso del color y las formas muy personal. Es muy difícil no ligar el arte con la belleza, porque tenemos infinidad de ejemplos de artistas que han querido plasmar la belleza humana o el ideal de belleza. Sí que es cierto que el arte supone una ventana que nos permite explorar las costumbres y las formas de vida de otras épocas, personajes importantes, hechos relevantes y también los cánones de belleza imperantes. También una obra no solo puede mostrarnos belleza, nos puede generar incomodidad, inquietud, pero también podríamos decir que podemos llegar a apreciar a través de una obra la belleza del proceso creativo. De todo ello vamos a hablar hoy con Leticia Pérez Lafuente, que es periodista cultural y directora del Faro de Hopper, un proyecto que nace con la intención de generar visitas guiadas a museos, estudios de artistas, galerías de arte, para dar a conocer el arte a todo el mundo. Podríamos decir que Leticia ayuda, y de hecho nos va a ayudar, a descubrir y a disfrutar del arte. De todas formas, si esta es la primera vez que aterrizas en este podcast, yo me presento, soy Marta Isern, soy periodista especializada en cosmética y economía y estás escuchando El fin de la belleza. Es un podcast en el que hablamos de la belleza desde otro punto de vista, patrocinado por Sinclair. Sinclair es una empresa de medicina estética líder global en su ámbito, fundada en 1971 y que está presente en más de 50 países. Hoy Sinclair destaca por su compromiso en potenciar la autoestima y la seguridad de sus clientes a través de productos innovadores y duraderos. Así que, como decimos, en este primer intento de acercarnos al arte, ya estamos en el 3er episodio, hemos hablado de la belleza física, hemos hablado de la belleza de los espacios y hoy nos vamos a acercar a la belleza del arte, pero no solo a la belleza de lo que es la obra en sí, de lo que está plasmando. También vamos a hablar de la propia belleza que entraña el proceso creativo, de la belleza que pueda tener interiorizada el artista. Y Leticia, yo te quería agradecer que nos ayudes a acercarnos a este mundo de una forma lo más comprensible posible para quienes no estamos en nuestro día a día pues tan expuestos, ¿no?, al arte en estos términos. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias. Y por cierto, también quiero recordar, no sé desde qué plataforma nos estarán viendo o escuchando, estamos en Spotify, en iVoox, en las plataformas de podcast también de Apple y Amazon, estamos en YouTube y también en nuestra cuenta de Instagram que es @elfindelaBelleza. Leticia, como decíamos a través del Faro de Hopper, acercas el arte a través de visitas guiadas, museos, galerías, estudios de arte. A mí me interesaría saber cómo nace este proyecto, con qué objetivo y sobre todo quién está, ¿no?, detrás de él. Bueno, pues el Faro de Hopper, como decías, tiene como objetivo acercar a las personas al arte, ayudar a descubrir, a comprender y a disfrutar. No hay disfrute si no hay contemplación. Yo creo que no hay auténtico disfrute si no hay conocimiento, si no te quedas en un primer estadio, que puede ser válido,
pero no profundizas, te pierdes gran parte de lo importante, gran parte de lo que el artista te quería contar sobre sí mismo y sobre cómo vio el mundo en el que tuvo que vivir. Entonces nosotros estas experiencias de visitas guiadas las hacemos en museos, en colecciones de museos, en exposiciones temporales, galerías de arte, estudios de artistas, y detrás del Faro de Hopper estamos periodistas culturales, historiadores del arte, especialistas también en vídeo, nos comunicamos mucho en las redes sociales a través de vídeos creativos. Entonces tratamos de acercar el arte, nosotros decimos nuestro lema, con rigor y cierta chispa. Uh-huh. ¿Y qué suele buscar la gente que acude a vosotros a través del Faro de Hopper? Pues quizá a priori parece que aprender, pero yo por mi experiencia, y son 10 años ya, te digo que aprender sería una consecuencia. Yo por lo que veo de gente que viene, que repite, que tenemos clientes habituales, tanto particulares como clientes corporativos, como empresas de todos los sectores, en el fondo buscan un puente, como que les tiendas un puente a algo que a priori parece complicado. Siempre da la sensación de que el arte no tiene nada que ver contigo, especialmente el de la segunda mitad del siglo XVI, porque a lo mejor un artista de hoy día dices, oye, tendrá las mismas inquietudes que tengo yo, pero dices, claro, un artista del XVI, del XVII, o un artista gótico, incluso anterior, ¿qué tendrá que ver conmigo, no? Pero al final estamos hablando de la vida. Basquiat lo decía. Basquiat es de ayer por la tarde, de los años 80. Basquiat decía, no pienso en el arte cuando creo, trato de pensar en la vida. Uh-huh. Y de esto va el asunto. Entonces, creo que cuando uno acude a un museo, hay obras que son muy crípticas, hay conceptos que son muy crípticos. Entonces, lo que yo noto que busca la gente que viene con nosotros es comprender, relajarse, disfrutar la obra y luego también un tiempo para sí mismos. En todo este ruido de la sociedad actual, donde todo tiene que ser right here, right now, todo tiene que ser corto, todo lo tenemos que digerir de un solo trago, pues es un placer poder darte un tiempo para ti mismo con ese escenario que es el arte. Además, decías que tendremos nosotros en común con un artista de finales del siglo XVI o mediados. Bueno, los sentimientos no tienen fecha ni tampoco tienen por qué tener edad o una época concreta, ¿no? Al final, el sentimiento que pudiera querer plasmar un artista de aquella época puede corresponderse perfectamente con un sentimiento de miedo, inseguridad, esperanza, que podamos también sentir nosotros en estos momentos, ¿no? La clave también está, supongo, en saber detectar ese sentimiento, y para eso también os tenemos expertos como vosotros para que nos ayudéis también a profundizar en la obra. Lo decíamos al principio, en la introducción, que uno de los pilares de Sinclair, de nuestro patrocinador, es potenciar la autoestima a través de sus productos. Esto también podríamos ligarlo de alguna forma a los retratos que se hacían en siglos pasados. Son retratos que nos permiten ver rostros de figuras más o menos conocidas, pero con matices a veces, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto nos muestran una realidad o una realidad algo más camuflada. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia todos estos retratos? ¿Cómo de importante ha sido la imagen o la autopercepción de la imagen en estos encargos? Lo digo porque, como mencionaba, tenemos ejemplos de personas que hay algunas que podemos saber perfectamente que no eran especialmente agraciadas, pero que están retratadas de una forma en las que sí que se les ha sacado mucho partido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, es que el retrato es género capital. El arte nace para dejar constancia. La fotografía se inventa más o menos en 1839, pongamos. Todo lo anterior se basa en la pintura, en la escultura, en el dibujo. Entonces, ¿quién era retratado? Pues aquellos que podían permitírselo. Sobre todo las clases poderosas. Bueno, luego hubo pintores que hicieron cosas especiales, porque Velázquez en el siglo XVII era el pintor de cámara de Felipe IV. Velázquez tenía no un puesto bueno, Velázquez tenía el puesto. Y aún así, pues retrataba a personajes pues como bufones, personajes menos importantes en la corte, incluye a las meninas personajes que no son protagonistas, digamos, de la corte española. Entonces, el asunto del retrato tiene que ver con la época y también con la propia mirada del pintor, que elige el pintor retratar. Si nos vamos a las escuelas principales, por ejemplo, de las que podemos hablar en las pinacotecas españolas, y pensamos en las escuelas flamencas, las escuelas de Bélgica, incluidas las escuelas alemanas, las escuelas del norte, casi siempre encontramos un retrato más fideligno. Hay una sabiduría en los pintores flamencos, sobre todo del siglo XV, del siglo XVI, donde ellos quieren llegar a la verdad. La belleza, en cierta manera, pasa por la verdad, y para llegar a la verdad de un ser humano tienes que atravesar el gesto, no lo puedes idealizar. Por ejemplo,
Obras que se me ocurren. Si pensamos en el autorretrato de Jan van Eyck en el siglo XV, es un hombre mayor, con un gesto adusto, con la piel arrugada, con flacidez, con la piel maltratada por el sol, con un gran turbante rojo, un turbante rojo sensual maravilloso, pero ahí no hay ni una concesión. Él se pinta tal como es. Si pensamos en otros retratos más o menos de la misma época, pues por ejemplo el Quattrocento italiano, pensamos en Ghirlandaio, en Giovanna degli Albizzi Tornabuoni, que la tenemos en la Pinacoteca del Museo Thyssen, vemos una mujer perfecta, idealizada, serena en todos sus rasgos, que probablemente ella era joven y guapa cuando la pintaron, segurísimo, pero no llegaba a ese nivel de perfección. Entonces muchas veces está en la mirada del artista y en los cánones de belleza del momento. Los cánones estéticos tienen que ver con los valores morales, con los valores religiosos, con las costumbres. Te pongo un ejemplo. ¿Qué valores estaban de moda, por ejemplo, en el siglo XV, XVI, en torno a la mujer? Pues la prudencia, la tranquilidad, el cuidado del hogar. ¿Qué valores están hoy en alza? La asertividad, la proactividad. Eso cambia cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo los artistas veían también a las personas que tenían que retratar. Un retrato siempre es cosa de dos, del que retrata y del retratado. Vámonos a cosas bestias del siglo XX. Si pensamos en Lucian Freud, ¿qué modelos elegía? Lucian Freud elegía una modelo que se llamaba Sue Tilley, que le encantaba, que era una mujer enorme, casi rozando la obesidad mórbida. Él la encontraba interesante, la encontraba bella, la encontraba poderosa. Cuando la tenemos delante, el cuadro nos gusta, no nos gusta, nos parece grotesco. Depende quién mire y cómo lo mire. Leonardo da Vinci hacía caricaturas tremendas, o sea, hacía retratos que a nosotros hoy nos parecen caricaturas, pero nuestra relación con la belleza también ha cambiado. Entonces, eso hay que adaptarlo a la época y sobre todo a qué te quiere contar el artista. Uh-huh. Es importante, además teniendo todo esto en cuenta, conocer la historia, el contexto para llegar a apreciar bien una obra. Yo honestamente creo que sí. Yo creo que sí, porque si te falta contexto, si por ejemplo no sabes con quién se formó el artista, no sabes en qué entorno empezó a tener contacto con el arte, no sabes después qué audacia se introdujo, porque no es lo mismo formarte con un artista gótico y que luego tú te conviertas en un artista plenamente renacentista, con aires casi expresionistas, si vienes de un taller gótico, que si has sido autodidacta, si sigues mucho la tendencia que había en tu tiempo, si la rompes, qué estaban haciendo los artistas en aquel momento a tu alrededor, cuáles eran tus referentes. Dentro de muchos artistas hay etapas muy marcadas donde toman ciertas decisiones, cambian su estilo, cambian su lenguaje plástico, cambian sus intereses. A mí hay una cosa, Marta, que nunca se me olvida cuando estoy explicando una obra. No estoy hablando de objetos, estoy hablando de personas. La persona que lo creó, la persona que está en el retrato, en el caso de que sea un retrato, la persona que lo encargó, las personas que lo contemplaron y las personas que estamos hoy delante de la obra. Bueno, al final eso es lo que dota de vida a la obra, ¿no? Y es lo que también nos hace entender un poquito cuál era, pues el propósito, por qué a lo mejor hubo una elección de un gesto, un paisaje de fondo, unos ropajes concretos. Bueno, al final esto nos hace entenderlo todo mejor y poder también, no sé hasta qué punto decir juzgar, pero sí criticar con conocimiento ya nuestro propio una obra, porque también entiendo que la crítica artística parte de eso, de tener toda la información para luego nosotros poder incluso autoeducar nuestro gusto y saber cuándo nos va a gustar más una obra, menos, o cuándo vamos a decir, esto como que no me encaja tanto, ¿no? Entiendo. Cuidado con el gustar, pero no te lo digo en un tema snob. Sí. Yo muchas veces cuando me dicen en las visitas, queda mal si digo que esto no me gusta, digo, faltaría más, tú puedes sentir y pensar lo que te apetezca, es como si voy a un restaurante estrella Michelin y no puedo decir si un plato no me gusta. Claro. Ahora, puedo decir, pues yo, mira, no conecta conmigo en este momento, no me gusta, no me convence, valoro al artista, en fin. ¿Qué pasa muchas veces con las vidas de los artistas? Es importante conocer el contexto y la vida del artista también. También hay claves anecdóticas sobre la personalidad del artista que te ayuda a comprender la obra. Yo creo que es imposible desligar algo creativo de la mente creativa. Lo que creo que no debemos es juzgar la obra por los valores del artista. Por ejemplo, el caso de Picasso, que es notorio muchas veces, el comportamiento de Picasso a nivel familiar o con sus esposas. Yo creo que es un asunto que puede ser anecdótico a nivel histórico. Nos puede hablar de Picasso como un hombre de su tiempo, como si te hablo de Felipe II, de Felipe IV, el comportamiento con su familia. Los valores de hoy creo que no valen para juzgar los valores del pasado. Otra cosa es que el personaje me sea simpático o antipático. A mí no me es simpático el personaje de Dalí.
Y admiro su maestría primero para crear un personaje. Él creó un personaje en torno a su figura de pintor, pero desde luego me quitó el sombrero ante su trabajo. Entonces, una cosa es entender al artista en su contexto y otra cosa es que yo conchave con sus valores y a través de esa afinidad a sus valores juzgue la obra. Es decir, que cuando se habla de que hay que separar o no hay que separar, que en esto hay un debate sobre el que no hay consenso, ¿no? Porque cada uno tiene su perspectiva, al autor de la obra, aquí sería tenemos que tener en cuenta la historia del autor, pero la historia del autor no nos debería opacar el que podamos llegar a apreciar lo que creo, ¿no? Yo lo veo así. Cuanto más conozcas del autor, cuanto más conozcas del contexto y cuanto más conozcas de la obra, más capacidad vas a tener también para que la obra te impacte, te conmueve, te llegue un mensaje. Luego tú decidirás si ese mensaje vibra contigo o no. Pero lo que no puedes decir es, no, como esta persona no compartía mis valores, pues era de derechas o era de izquierdas, o pues entonces yo ya la obra hay que entenderlo dentro de su momento también. ¿Ves belleza también en los procesos creativos? Ya que estamos hablando, ¿no? También al final, el contexto del artista es importante para entender también por qué proceso pasaba en cada una de sus creaciones. A mí me parece bellísimo el proceso, me parece admirable. Me paso la vida en talleres de artistas, muchas veces hablo de artistas emergentes, pero eso de emerger es muy relativo, llevan toda su vida currando. Y utilizo esta palabra adrede, que no pensemos que un artista sale de la Academia de Bellas Artes y dice, bueno, ahora voy a esperar, me va a llegar la inspiración, me levanto, tal. Son gente que es 24/7. Bueno, no era Picasso, además, perdona Leticia, Sí, que decía lo de que la inspiración te pille trabajando, sí, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo podemos aplicar a todo. Te pasará también, Marta. Yo cuando a veces me siento con el equipo y digo, deberíamos hacer un vídeo sobre esto. Digo, vale, tenemos la idea. Vamos a pensar todos, vamos a dejar pasar unos días, vamos a ver qué se nos ocurre, vamos a decir locuras, a lo mejor de una locura sacamos algo. Bien, vamos a probar, esto va a ser prueba-error también en cierta manera. Así funciona la creatividad no es lineal. Bebe de muchas fuentes, trabaja de una manera como un ultrasonido también en el subconsciente. Entonces los artistas están constantemente probando, tocando, mirando, experimentando. El camino desde que decides ser artista hasta que encuentras tu propia voz prácticamente es el recorrido de una vida entera. Entonces, en los procesos ellos deciden, pues por ejemplo, si van a ser un artista figurativo, si van a ser abstracto. Muchísimos artistas, yo sé que te gusta Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe era una de estas artistas que ella no elegía un lenguaje otro. Depende de lo que tuviese que contar, elegía un lenguaje más figurativo o más abstracto, más narrativo o más basado en la sugestión. Entonces, es un proceso de búsqueda durante todo el rato y de experimentación. Y luego, pues obviamente hay artistas que rompen completamente con lo anterior, como el caso de Picasso, que crea un lenguaje plástico completamente diferente. Se me ocurre también el caso de Mark Rothko, por ejemplo, utilizando esos grandes formatos de los color fields, del expresionismo abstracto americano. El resto de sus compañeros, pues muchos estaban utilizando algunos formatos más pequeños, pero decide utilizar ese formato porque quiere lanzar un mensaje muy concreto y solo le vale el formato monumental. Entonces, yo creo que es una búsqueda constante y es, la verdad, un proceso precioso que muchas veces te pierdes cuando estás delante de la obra. Es imposible saber lo que hay detrás. Nosotros en las visitas guiadas tratamos de explicarlo. Yo muchas veces digo, voy a entrar en lo técnico. Vamos a hablar si es óleo sobre una tabla. ¿Qué tipo de tabla? Porque el tipo de tabla te dice si es un artista flamenco o si es un artista italiano. Vamos a ver si está trabajando medios líquidos, porque si trabaja medios líquidos nos habla de una persona con muchísima destreza manual. Quizá al inicio de todo esto, Marta, es observar. Algo que parece muy obvio, ¿no? Es que todos observamos. Bueno, muy rápido. En eso me incluyo, ¿eh? Muchas veces vamos muy deprisa. Yo creo que el artista lo primero que hace es observar fuera y dentro de sí mismo. Y a partir de ahí viene esa nueva forma de expresarse y la forma de presentar el mundo en el que vive. Me surgen varias cosas de lo que has dicho. Una de ellas, corrígeme si me equivoco, muchas veces se plantea la cuestión de si un artista nace o se hace. Por todo esto que estabas diciendo ahora de la creatividad, que no es que simplemente se te encienda la bombilla y te pongas a crear, sino que es un trabajo de fondo, entiendo que ahí hay una parte de se hace. Pero no sé si a lo mejor simplemente no son excluyentes, sino que hay parte de ambos. En mi opinión, tienes que tener un talento natural, una predisposición. Hay artistas que han sido un portento en el dibujo. Mira, volviendo a Picasso. Picasso decía que con 4 o 5 años dibujaba como Rafael de Urbino. Vaya, o sea,
Ahí es nada. Si paramos ahí la frase pensaríamos que Picasso es un hombre altamente soberbio. Luego la termina y dice, tardé toda una vida en aprender a pintar como un niño. Hablando de ese proceso de búsqueda. Entonces yo creo que tienes que tener algo, tienes que tener esa pulsión de querer crear y luego, por supuesto, formarte yo creo que es fundamental. Hay artistas contemporáneos que han sido autodidactas, hay artistas que han tenido más formación. Yo creo que todos los artistas tienen cuando menos la gran historia del arte dentro de sí, a base de observar. La mayoría, si buscas en las biografías, han estado en las grandes pinacotecas, en el Louvre, en el Prado, han sido copistas de los museos, han estudiado sistemática y obsesivamente a aquellos artistas a los que admiraban. Pero luego puede suceder que un artista con mucha destreza en el dibujo se dedique a arte abstracto. La base está ahí, ¿no? No es que porque haga arte abstracto, no es que seguramente no sabe dibujar. Probablemente es muy bueno en dibujo, pero ha decidido otra cosa. Normalmente es un proceso, Marta, incluso un tanto obsesivo. En el caso de Joaquín Sorolla siempre iba, como digo yo así de broma con todo el cariño, armado hasta los dientes, con sus lápices, su cuaderno. Entonces él no perdía oportunidad. A lo mejor estaba en Estados Unidos en un restaurante, tenía una carta delante, veía una mujer con un sombrero que le gustaba y rápidamente dibujaba ese sombrero. Entonces yo creo que es algo que les pide, que les va saliendo. En mi opinión, cuanto más te formes, más oportunidades tienes, más herramientas tienes para encontrar tu propia voz. En tu caso particular, Leticia, cuando tú te enfrentas a un cuadro por primera vez, ¿sigues algunos pasos concretos para acercarte a esa obra? Un poco sí, la verdad. Yo a priori trato de ver la obra y recurrir a mis anclajes ya adquiridos, tanto intelectuales como emocionales. Imagínate que me planto en un museo en el que no he estado nunca delante de una obra que no he visto nunca. Bueno, miro la cartela, que para eso están también. Oye, veo la fecha, tal. Pero intento recorrer con detalle el cuadro, ver qué historia me está intentando contar, si es una obra muy narrativa, pararme en los objetos. A veces he llevado lupas. Me acerco al cuadro lo que el museo permite, pero en algunas ocasiones he llevado lupas, quiero ver la pincelada, quiero ver cómo trabaja. Me gusta mucho en las obras antiguas cuando se ve incluso el craquel, el roto del óleo, me gusta mucho. Me gustan las cualidades táctiles. Y entonces trato un poco de hacerme mi composición del lugar, traerme todo aquello que conozco. Por eso creo que es importante tener referencias. Y luego me informo. Y luego también pienso en parámetros, esto ya es de formación profesional, de cómo puedo hacer que esa obra emocione y conmueva a otro. Pero claro, tú me decías, es importante tener referentes, claro, porque si yo me presento ante una obra y no sé absolutamente nada, es muy difícil tener una vivencia. Pero si digo, mira, creo que por la pincelada, que por la época, este pintor podría ser contemporáneo de este, ¿de qué escuela podría ser? Fíjate, de la misma escuela, de la misma época, está este otro artista, mira cómo este está utilizando completamente distinto el color. Entonces, por ahí voy basculando, me parece bastante divertido. Y luego empleo tiempo, que insisto en esto, es algo que a veces no hacemos. Vamos al museo, la gente muchas veces pasa a toda velocidad. Yo en parte lo comprendo. Uno llega a querer ver todo lo que pueda, que no sé si es la forma adecuada de mirar. Yo creo que no. Ahí precisamente iba mi próxima pregunta, si había una forma errónea de contemplar un cuadro. Para mí ir con prisa. Ir con prisa es una mala forma de contemplarlo. Ir al museo informado o no informado. Bueno, pues si puedes ir informado de lo que vas a ver. Hoy, por suerte, hay muchos canales para informarte. Puedes buscar la vida del artista en Internet. Hay mucha documentación. Las instituciones hacen vídeos sobre las obras. Nosotros hacemos muchísima divulgación. En nuestro Instagram, @farohopper, pues siempre estamos hablando de obras, de artistas, de exposiciones. Entonces, si a uno le interesa, hay donde buscar claves. Y luego, pues, tomártelo con cierta calma. Un museo puede llegar a ser muy abrumador. Son muchos estímulos a la vez, emocionales e intelectuales, que muchas veces no sabes descifrar y te quedas un poco a la deriva. Mi recomendación, si vas acompañado de un buen guía, te va a ayudar a optimizar tu tiempo y te va a llevar a aquello que es muy importante. Y luego tú tiras del hilo que quieras. Mira, Marta, yo cuando viajo, imagínate que me voy a Nueva York y digo, exposición de David Hockney. Yo digo, pues yo conozco muy bien el pop americano y he visto mucho a Hockney y lo he visto en directo y demás. Si a lo mejor sé que hay una visita guiada, trato de hacerlo con visita guiada, porque muy probablemente ese guía va a conocer el museo, va a conocer el hilo conductor de esa exposición, me va a ayudar a ver cosas, habrá tenido acceso a documentaciones que a lo mejor yo no he tenido en ese momento. Entonces yo creo que puedes utilizar todos los recursos que tenemos al alcance para disfrutar el arte. Y luego, respecto al tiempo, si vas a un museo con poco tiempo, ve pocas cosas.
es directamente proporcional a cualquier actividad. Si vas al gimnasio media hora, no puedes hacer el mismo ejercicio que si vas 2 horas. Pues si vas a tener 40 minutos para estar en el museo, pues puedes ver las obras que te quepan en la palma de una mano, o sea, 5, 4, con tranquilidad. Lo que no puedes es ir 1 hora o 2 al museo y querer ver todo. A mí me parece una experiencia tremenda. He visto a gente por el Louvre correr, directamente gente corriendo con un teléfono móvil, fotografiando, y digo, debe ser otro tipo de experiencia que yo desconozco. Bueno, de eso pecamos, ¿eh? Cuando hacemos turismo quieres ir a visitar un museo o varios museos, sí, y efectivamente sabes cuáles son las obras cumbre a lo mejor de cada museo, quieres verlas sí o sí, a veces mejor o peor, porque yo recuerdo todavía la experiencia de ver la Gioconda en el Louvre y que, bueno, pues a mucha distancia y además descubrir que era un cuadro mucho más pequeño de lo que te imaginas en un primer momento, entonces dices, bueno, a esta distancia no sé yo si lo estoy apreciando muy bien y además no es un ambiente relajado como para poder estar reposando, ¿no?, junto a la obra y contemplarla detenidamente. Entonces, quizás no es el mejor ejemplo de cuadro para poder contemplar con los pasos que nos decías antes, pero sí que es verdad que yo creo que pecamos mucho, ¿no? Pero esto también pasa cuando visitas una ciudad por primera vez. Sí, es verdad. Una visita guiada te ayuda muchísimo a conocer la historia de la ciudad, conocer mejor el entramado de calles, porque las edificaciones son de determinada manera, y en un museo también pasa un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, entiendo perfectamente el acercamiento hacia el que nos llevas. Otra cosa que además está también muy relacionada con esto, no sé hasta qué punto consideras que los museos están bien conformados, ¿no? Cuando hablamos ahora estábamos diciendo ahí, gente que visita museos y va a toda velocidad, ¿no? Y dices, no sé, igual es otra experiencia, pero no acabo de entenderlo. Claro, pero al final los museos sí que es verdad que se prestan a que tú hagas, no digo corriendo, pero que hagas el máximo recorrido posible para que tú empieces y termines, ¿no? Empieces en la entrada, termines en la salida y hayas podido ver todo lo posible. ¿Crees que están bien conformados en esa estructura los museos? En mi opinión, trabajando en los museos depende muchas veces del edificio, Marta. Hay museos que han sido creados para ser un museo, veas el Guggenheim de Nueva York, pero, por ejemplo, museos como el Prado nacieron con otras funciones, tuvieron que ir ampliándose. Entonces, no es fácil la museística para los especialistas tampoco, no lo considero sencillo. Hay museos que son más cómodos de transitar y hay museos que son más complejos y eso, bueno, pues en cierta manera a veces dificulta la visita. El museo, en mi opinión, debería ser un centro de conocimiento, de tranquilidad. Es un centro de estudio, ahí van los amantes del arte a contemplar, van los jóvenes artistas a aprender. Yo, por la relación que tengo con los especialistas de los museos de Madrid, los museos tienden a estar abiertos, a generar conocimiento y a compartir conocimiento. He trabajado con museos extranjeros, por ejemplo, con el Metropolitan de Nueva York, y todo eran facilidades. Entonces, en este sentido, ellos están abiertos a la sociedad. ¿Qué nos encontramos a veces en los museos? Pues que de pronto no se controlan debidamente los aforos. A veces esto, pues por desgracia, hay horas pico. Hay que saber a veces también pues cuáles son las horas interesantes. Depende del momento del año. No es lo mismo el invierno que el verano, que llueva o que haga bueno. Entonces, bueno, no deja de ser algo abierto al público y entonces también hay que, de alguna manera, adaptarse a la propia vida del museo. ¿Y qué es lo mejor de los museos para ti? Yo personalmente creo que es un espacio para poder encontrarte también contigo mismo, con toda esa gran historia del arte detrás, que lo que te está diciendo es que lo individual importa, las ideas importan, los valores importan y el trabajo de un solo hombre puede contribuir a cambiar el mundo. Y además son el legado de quienes seremos más adelante. En ese sentido, también las galerías de arte. Yo insisto muchísimo en que es estupendo conocer los museos y profundizar, pero las galerías, las colecciones privadas, también muchos coleccionistas la abren, las prestan, son importantísimas porque tienes que saber qué están haciendo los artistas de hoy día. Ese será luego nuestra identidad cultural que quedará con el tiempo. Entonces, lo ideal sería moverte entre el arte de los grandes maestros, el arte antiguo, y estar también al día de lo que está pasando hoy. Enseguida te preguntaré por eso, porque me interesa muchísimo, tú que además estás tan en contacto con artistas coetáneos, pues que nos cuentes un poquito también de qué es lo que se está fraguando ahora, ¿no? Pero como hablábamos antes de la belleza del proceso, cuando hemos ahondado más en lo que es conocer el contexto, la historia del autor,
a mí en la parte más técnica del proceso, debo decir, sí que siempre me han gustado mucho los arrepentimientos. Tengo la suerte de que muchas veces he podido ir al museo con alguna restauradora y siempre es pues una ventana más, ¿no?, de información que absorber, porque al final alguien que trabaja tan de cerca con las obras te puede contar más curiosidades, sobre todo de las obras que ellos mismos hayan podido restaurar. Y los arrepentimientos me gustan mucho, ¿no? Al final, cuando el artista deja de alguna forma plasmado en el lienzo que no estaba del todo convencido a lo mejor con algún trazo o algo de la creación, y al final pues realiza ese cambio que a veces pues con el paso del tiempo pues la pintura puede llegar a diluirse, puede transparentarse y podemos llegar a ver, ¿no?, cuáles habían sido las dudas que había tenido en el proceso de creación. Y de hecho tenemos los Pentimentos, ¿no?, de Velázquez, que ya que hablábamos antes de él, se decía que le costaba hacer caballos. Yo no sé hasta qué punto, porque la verdad es que los caballos que tenemos en cuadros representados, pues a mí me parece que están bien proporcionados. Tampoco es que tenga yo una cultura ecuestre muy extensa, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la de Felipe IV a caballo podemos ver cómo en las patas traseras, en vez de 2, parece que tiene 4, ¿no? Y es porque, efectivamente, tomando distancia de la obra, Velázquez dijo... No me convence mucho la postura del caballo, creo que no es del todo realista, voy a hacer algo que parezca más natural. Y podemos ver ese proceso. A mí me gusta mucho ver esto, pero no sé cómo lo ves tú, además teniendo en cuenta pues eso, la experiencia que tienes al contemplar todas estas obras. Los procesos de restauración son francamente preciosos. Ten en cuenta que además, bueno, en España hay grandes especialistas en restauración. Muchas veces traen obras de fuera para que se restauren en España. Tenemos muy buenos profesionales y luego tenemos muchos medios. Antiguamente era muy difícil, pero hoy hay muchos medios técnicos para restaurar una obra. Una de las cosas que me fascina de las restauraciones, cuando charlo con los restauradores, es tratar de imitar el pigmento, por ejemplo. Ten en cuenta que antiguamente los pigmentos eran naturales. Esto me encanta cuando se lo explico a los niños. Digo, mirad, ellos no podían ir y decir, véndeme el rojo o el azul, ¿no? Tenían que crearlo. Entonces, cuando a veces me preguntan los niños, ¿cuánto tarda el pintor en pintar esta obra? Digo, vamos a ver, ten en cuenta que además de tener la idea, tiene que sentarse a fabricar los materiales, tiene que tratar la tabla o tiene que tratar el lienzo, hacer unos tratamientos para que dé el resultado que quiere. Entonces, eran procesos también de alquimia, eran procesos lentos. Bueno, pues los restauradores hoy día tienen que también respetar esos procesos, con los cuales es complicado. Los Pentimentos de Felipe IV, será un retrato para el Salón de Reinos, están esas patas desdobladas del caballo. Probablemente Velázquez vio que el caballo no estaba bien aposentado, que no estaba bien anclado. Hay un pentimento de una capa también. Detrás de Felipe IV hay una especie de nube rosa, te da la sensación que hay como un cielo rosado, y en realidad era una capa que iba al viento que luego lo convirtió en una banda. Entonces esto nos habla de que Velázquez era revisionista. Mira, Leonardo da Vinci, cuando empezó la Gioconda, ponle que sería 1503, se la llevó durante toda su vida, en Italia, en Francia. Bueno, pues en 1519, cuando muere Leonardo, aún la estaba retocando. Entonces, fíjate que los artistas en cierta manera vuelven en muchas ocasiones sobre su obra, sobre todo cuando la tienen en su poder, cuando ya la han vendido o no. Y es muy bonito porque notas el respirar de la obra. Mira, cuando se restauró la Virgen de la Humildad de Fray Angélico, creo que hace 2 años, estuvo expuesta bastante tiempo en el Museo Thyssen, charlando con los restauradores, pues me explicaban cómo Fray Angélico había retocado en varias ocasiones la posición de la boca. Entonces ves cómo la obra respira con el artista. Se ve que Fray Angélico, que además se sabe que era un artista de procesos muy lentos, no estaba conforme con la posición de la boca. Otro artista del siglo XX, Max Beckmann, en los años 30, retrataba sistemáticamente a su mujer, Cuapi se llamaba su mujer, Matilde, y hay una obra en el Thyssen donde, por un motivo político y personal, él le cambia la expresión de la cara. Entonces es muy bonito pensar cómo en las restauraciones descubres que la obra va siguiendo un poco la vida, los pensamientos, los sentimientos del propio artista. Esconde como una historia adicional, sí, ¿no? Con todo ese proceso. Exacto. Como decíamos antes, artistas de ahora, ¿no? A mí esto me interesa mucho porque, bueno, lo estábamos comentando yo personalmente, que aprecio el arte, pero es cierto que no es mi especialidad ni tampoco estoy tan actualizada. Personalmente me da la sensación a veces de que nos hemos quedado, bueno, con los artistas más conocidos, ¿no? Si yo ahora pienso en los artistas que puedan ser más contemporáneos, pues me viene Picasso, me viene Georgia O'Keeffe. Es injusto para lo que se está moviendo ahora, porque luego pienso, bueno, pues yo tengo un paisano, ¿no? Miquel Barceló, por ejemplo, que además en su día fue muy polémica la capilla que hizo en la SEU, en la Catedral de Palma.
Banksy. A mí, por ejemplo, Banksy me gusta muchísimo. Recuerdo que en comunicación audiovisual durante la carrera nos hablaban mucho de él y en Bristol, pues si vas, no solo vas a encontrarte, a veces tropezarte con obras suyas, sino que realmente hay como toda una zona, todo un espacio, varias calles, barrios en los que podemos tropezarnos con ese tipo de arte urbano, porque hay mucha cultura del graffiti, por ejemplo. Pero claro, son grafitis que no tienen nada que ver al graffiti que podamos tener inicialmente todos en la cabeza. Son auténticas obras de arte con las que te tropiezas. Y es una pena cuando a veces por el paso del tiempo o por restauraciones de las calles llegan a desaparecer, ¿no? También tienen ese atractivo efímero. Pero claro, digo, me apena no tener más conocimientos sobre los artistas de ahora, los movimientos que se puedan estar produciendo. Quizás también tú decías, ¿no? Puede faltar perspectiva. Dentro de unos años ya veremos qué es lo que se dice sobre las obras que se están realizando ahora. Pero ¿qué opinas de todo esto? Es verdad que es difícil analizar el presente desde el presente. Luego el tiempo es un juez implacable. Hay veces que la obra y el artista se imponen y hay artistas que en su momento tuvieron éxito, por ejemplo el Greco, pero que luego a lo mejor en los siguientes siglos pasaron un poco más de moda y que luego otros pintores recuperan. Zuloaga, un pintor español muy importante, recuperó la figura del Greco. Entonces, en cierta manera, las tendencias van y vienen. Yo no soy crítico de arte, pero por lo que yo te puedo decir, por lo que me muevo en España, en Estados Unidos, viajo bastante por Europa, acabo de estar en Australia, pues veo cosas muy singulares. Por ejemplo, en Australia vi una vuelta al arte tribal, es decir, a trabajar con materiales aborígenes, pero a lo mejor en obras de estética muy clásica. Todo este asunto de la inmersividad, que me parece interesante, todo esto de la obra inmersiva. Yo soy una gran fan de las tecnologías. Gracias a las tecnologías estamos aquí hoy y ahora y muchas veces te conectan con personas y con proyectos que sin tecnologías no podrías conocer. Pero esto de la inmersividad me parece curioso porque hemos comprobado hace poco, guiando exposiciones de Monet, que esto ya lo trabajaba Monet en un lienzo de gran formato. Esto de que la obra te abrace, de que la obra te incluya, de que tú te puedas volcar en la obra, ya lo han conseguido artistas utilizando óleo sobre lienzo. Entonces, me llamó mucho la atención en Australia, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney, trabajos en torno al paisaje, trabajos inmersivos que ocupaban una sola habitación. Una habitación entera solo dedicada a una obra. Me gusta esa museística donde de pronto una sala se dedica a una obra. Entonces, el trabajo del artista era simplemente dibujo sobre láminas de papel. Lo más clásico, casi era un tratado de botánica, pero cumplía esa función de la inmersividad. Esto lo vi en Australia. Luego, aquí en España, me llama mucho la atención el trabajo de los Bravù. Los Bravù son una pareja de artistas que están recuperando el lenguaje del Quattrocento italiano, pero lo están llenando de elementos que tienen que ver con nuestra cultura contemporánea de ahora. En pintura de historia, yo creo que es destacable Augusto Ferrer Dalmau, porque está recuperando un género que ya se utiliza poco, un género que entronca con las grandes pinturas de historia del siglo XVII, del siglo XIX. En trabajos relacionados con la abstracción, pues por ejemplo Teresa J. Cuevas está trabajando el paisaje desde un lenguaje abstracto muy lírico, muy relajante, muy delicado. Entonces yo creo que bueno, que la exploración tiene que venir en cierta manera por seguir contemplando. A mí muchas veces cuando me dicen, ay, pero ¿cómo sabes tanto? Y digo, bueno, porque soy una gran estudiante, soy una estudiante continua. Aprendo a base de mirar, a base de mirar, a base de mirar y a base de preguntar. Carol Moreno, por ejemplo, también es una artista que descubrí hace poco en una feria, en el Salón de Arte Moderno de Madrid, que nosotros somos guías oficiales del Salón de Arte Moderno, y es una artista que trabaja la pintura sobre lienzo como si fueran pues los murales de la Roma y la Grecia clásica. Entonces, muchas veces lo interesante es ver cómo con lenguajes clásicos los artistas hacen cosas nuevas y cómo, por otro lado, incluso vemos artistas que están trabajando con materiales de desecho, incluso con basura y que están creando objetos de arte y objetos de diseño. Entonces, mi recomendación sería pues tratar de estar donde está el arte, acudir a las galerías. Yo a veces digo de broma, ningún galerista muerde. Yo de momento no he sido mordida por ningún galerista, ¿no? Que a veces parece que, bueno, un museo sí que entro porque está para que entre, pero es que la galería, ¿cómo voy a entrar? Si no voy a comprar, a lo mejor no compro. O a lo mejor sí que compras. La fotografía contemporánea creo que es maravillosa. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nicholas Nixon, a Eamon Doyle, que es un fotógrafo irlandés fantástico. Se están haciendo cosas geniales en fotografía. Y luego la gran suerte que tenemos, que es que muchos artistas están en Instagram, están enseñando su trabajo
trabajo en Instagram. Entonces hay que estar atento, con calma y lo que tú decías, yo creo que uno va educando su criterio a base de aprender y a base de mirar. Bueno, y además lo bueno de las tecnologías y las redes sociales, ¿no? Tienen la cara B como todo, pero una parte muy buena es que efectivamente es un expositor, es como un escaparate al mundo, entonces es una oportunidad también para conocer perfiles, conocer artistas. Y tú que te mueves tanto con, en ese ambiente, hablas con ellos, tienes la oportunidad muchas veces de intercambiar opiniones, ¿has llegado a apreciar, por ejemplo, esto ya es una curiosidad, frustración por su parte por el hecho de todo ya está hecho, no voy a hacer nada nuevo, a descubrir una técnica nueva? No digo que esto sea así, ¿no? Si en algún punto tú has apreciado que pueda existir ese sentimiento. Hombre, yo por mi relación con artistas y con galeristas sé que es carrera de fondo. De hecho, el galerista tiene un papel importante porque, aparte de que ayuda al artista a poner su obra en el mercado, es una buena vara de medir. El artista puede tomar la temperatura de lo que está haciendo a través de exponer la obra, porque si un artista se pone a pintar y eso queda en el ámbito de su intimidad en el estudio, la obra no tiene sentido. Es en el momento en que confrontas la obra con el público en el que puedes tener una idea de que si lo que estás haciendo está yendo por los canales que tú querías. Yo me imagino que aceptar la crítica es muy complicado, pero es que hay que tener un ego como un piano. Mira, la mayoría de los artistas, la palabra que más oyen en su vida es no. No me convence. No necesito más artistas en el portfolio. Muchas veces los artistas van a las galerías y los galeristas, algunos dicen, bueno, pues en este momento no necesito más artistas. Otras veces sí. No te expongo, no te compro, no funciona, no se vende. Entonces, claro, cuando hablan muchas veces del ego de los artistas, no de los creadores, esto ya dependerá de personas, pero si no tienes un ego como una roca, no sigues. ¿Y cuál es la tendencia o corriente artística o corrientes artísticas que estés apreciando en la actualidad? Aunque tampoco, como decías, es difícil juzgar el presente en el presente. Quizás no podemos hablar todavía de corrientes afianzadas como tal, pero ¿cómo estás viendo tú ahora este panorama? En las ferias, sobre todo en ferias europeas y en Estados Unidos, en Art Basel, veo que hay una vuelta como al pop. Hay una corriente de neopop, trabajada desde diferentes puntos de vista. Si pensamos en el pop clásico, pensamos en Andy Warhol, pensamos en Hamilton. Tenemos dos grandes artistas pop todavía vivos, que son Alex Cad y David Hockney. Son muy mayores, pero siguen trabajando. David Hockney, además, no se le pone nada por delante. Él trabaja en iPad también, en medios digitales. Me parece un hombre que aprecia mucho la vida moderna, es capaz de adaptarse, ¿no? Aprovecha los recursos que tiene, ¿no? Sí, además con mucha fantasía, con mucha creatividad. Y entonces veo que hay una vuelta por parte de artistas jóvenes a las referencias al mundo pop, a la cultura de masas, en este caso a la cultura de Internet, a tener esas referencias. Pero por otro lado también veo en las ferias esto que te comentaba del arte tribal, vuelta a los materiales, a la materia, a la madera, al barro, a la pintura, a los pigmentos. Mi sensación es que estamos en un momento donde se valora lo que se acerca en cierta manera a lo artesanal, aunque luego haya una idea abstracta detrás. Hubo una época, por ejemplo, en la época del informalismo, pues muchas veces la pieza era muy sencilla, apelaba a una idea más profunda, en cierta manera, pero ahora se vuelve a que el artista toque, haga con las manos, trabaje con las manos. Es mi sensación de lo que estoy viendo en las ferias. Se ha revolucionado mucho el mundo del retrato. Empezamos hablando del retrato, ahora se vuelven a hacer ese tipo de retratos un tanto expresionistas, donde lo que tratas de captar es la actitud del retratado, no tanto el físico. Muy interesante. Bueno, pues veremos, ¿no? Conforme pase el tiempo, cómo iremos pudiendo juzgar o... no quiero decir encasillar, pero sí poder clasificar a lo mejor estas obras en determinados movimientos, o algún nombre, ¿no?, que pueda surgir también de todas estas revisiones del pop o los retratos. Al final también la vuelta a los clásicos entraña algo de nostalgia en cierta forma. Y hablando de todo esto, ¿cuál sería, bueno, no sé si hay uno, pero cuál sería tu periodo artístico favorito? Depende en qué momento me encuentre. A ver, hay artistas que siempre me conmueven. Tú ten en cuenta que yo hay obras con las que estoy sistemáticamente, convivo. Yo hay obras que cuando me planto delante de una obra, muchas veces, si es curioso, estoy sola,
estoy trabajando, estoy preparando otra obra, estoy contemplando para mejorar el proceso de las visitas guiadas y de pronto estoy muy centrada en la obra y de pronto mi pensamiento se va a otra cosa, a una cosa que me ha pasado, a una cosa que tengo que hacer, y cuando vuelvo a la obra me pregunto, hombre, ¿por qué me habré ido este pensamiento y no este otro? ¿Qué hay en la obra que me ha llevado dentro de mí a este pensamiento o a este sentimiento? Entonces, hay obras que yo sistemáticamente las tengo dentro de mi vida, las tengo en mi imaginario también, en mi cabeza, y no me cansan, y digo, hombre, esto es muy poderoso, ¿no? Que convivas con una obra constantemente y siempre encuentres algo nuevo, siempre encuentres un matiz. Por ejemplo, delante de Las Meninas, yo te diría que a alguien que no le gusta el arte o que no tiene verdadero interés en el arte, le hablas de la Gioconda y le hablas de Las Meninas y más o menos las puede ver en su cabeza, digamos, ¿no? Las puede situar. Bueno, pues delante de Las Meninas estoy, pues imagínate cuántas horas estoy a lo largo de mi vida. Y sin embargo siempre digo, fíjate ese rayo de luz, fíjate esa pincelada, fíjate la atmósfera, y hoy esto, y ahora veo esto. Entonces, depende en qué momento esté. En este momento ya llevo un tiempo que los artistas realistas americanos me interesan mucho. Siempre me ha gustado muchísimo Hopper, eso ya queda claro también por el nombre del proyecto, pero también me gustan los expresionistas abstractos americanos, me gusta muchísimo la tapa de Goya cuando pinta los tapices, los cartones para tapices, esas salas del Prado me parecen una maravilla. Hay una familia de artistas americanos que me encanta que se llaman los White. Era abuelo, padre e hijo. Andrew White, Jamie White. Andrew ya murió. Su hijo debe tener ahora en torno a 60 y tantos, 70 años. Hace poco, unos cuantos años a lo mejor, les hicieron una retrospectiva importante en el Museo Thyssen. Es un movimiento que se llama regionalismo y me parece muy interesante cómo abordan la figura humana, cómo abordan los espacios americanos, cómo abordan esa cultura que es todo lo contrario a lo que nosotros entendemos por cultura americana, más ligada a las ciudades, más ligada al progreso, a los medios de masas. Entonces, bueno, pues uno va pasando por etapas, pero es verdad que hay cosas que se mantienen. Y aunque hemos hablado muchísimo de belleza, al principio del podcast decíamos, bueno, una obra puede mostrar belleza, también nos puede generar incomodidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando una obra lo que busca es deliberadamente conseguir lo contrario a lo que consideramos belleza visual? Hay obras que generan hasta repulsión. Hay obras difíciles de mirar. Por ejemplo, Francis Bacon, que a mí me encanta. Mira, Francis Bacon y Lucian Freud para mí son ineludibles si quieres comprender el arte del siglo XX. Trabajan de forma, fueron amigos, luego se distanciaron, en fin, son completamente contemporáneos. Creo que Bacon es 12 años mayor que Freud, pero están viviendo los mismos ambientes, además la misma escena cultural. Hacen cosas completamente distintas. Hay ciertas obras de Bacon que a mí me producen dolor físico. Y Bacon me parece increíble. Bacon además está pintando la angustia de vivir, ese desgarro, esos personajes que de pronto se estremecen, se rompen porque llevan un grito dentro y además de pronto ese personaje está explotando pero en un entorno muy ordenado. Hace ese contraste porque Bacon tenía una idea del entorno muy clásica, en cierta manera era como un gran decorador. Entonces en unos fondos perfectamente limpios y ordenados aparece un personaje que está explotando, que le está tirando la piel. Muchas veces Bacon pinta heridas. Hay un autorretrato de Bacon donde es autorretrato con el ojo herido. Y entonces sientes una mezcla de lástima, de pena, ya te digo, de repulsión. Lucian Freud, yo cuando lo he estado explicando, hay gente que me ha dicho es fuerte, y digo, sí, aviso, es fuerte. Hay cosas que te pueden desagradar, pero Freud lo que quería era no pasar a través del gesto, como te decía, de los primitivos flamencos, es entrar en la carne, asuntos de la carne, de la piel, hacia adentro, de lo que somos, que es materia también. Somos espíritu y somos materia. Bueno, pues para Freud, para llegar al espíritu había que ahondar en la materia, pero la materia ponerla como si te ponen el chuletón en medio de la mesa crudo. ¿Qué pasa cuando el arte busca eso? Probablemente busca provocarte, revolverte, hacerte pensar. Lo interesante es que muchas veces te genere más preguntas que respuestas. Ahora con lo que decías de Freud, claro, me recuerda un poco al hecho de su propio ideal a la hora de desarrollar la obra es casi filosófico. Es decir, aquí también encontramos una conexión ya no solo entre arte y psicología por todo lo que se expone en la obra, todo lo que nos puede remover, sino también incluso filosofía. Es decir, que un autor diga, es que para llegar a este punto tenemos que pasar por y esto es así, también evoca un poco ese concepto que
me llama muchísimo la atención. Aprovechando el nombre del podcast, que aquí hablamos del fin de la belleza, ¿el fin como final o fin como finalidad? Esto, aquí tenemos el doble juego. ¿Cuál dirías tú que es el fin de la belleza de una obra? Y aquí sí, entendido como finalidad. Yo creo que si yo soy capaz, delante de la propuesta de otro ser humano que me está contando cómo se siente, que es capaz de llevarlo a un medio plástico y me está hablando de quién es, o de quién quiere ser, o de sus aspiraciones, de sus miedos y del mundo en el que vive, si yo en el presente soy capaz de conectar con eso de una persona que probablemente no conozco, entonces que mi alma continúa viva. Conexión entre épocas, conexión que va más allá de la obra física, que es de alguna forma también lo que queríamos expresar, ¿no? La belleza de la obra física, la belleza de lo que hay detrás de la obra, una parte más, más espiritual, más sentimental, la belleza del proceso, que también entraña muchísima historia, incluso la belleza del propio contexto o de la historia que esté contando la obra. Leticia, de verdad, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos hecho esta pequeña visita guiada por los recovecos del arte, de las obras, de la actualidad. No sé hasta qué punto podríamos decir que hemos tenido una visita al estilo El Faro de Hopper, pero si no lo es, desde luego se le asemeja muchísimo. Así que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Así que quedaos con la referencia, El Faro de Hopper, visitas guiadas a museos, galerías de arte, estudios de artistas para conocer bien el arte que se está moviendo en estos momentos y conocer también el arte del pasado. Nosotros nos quedamos con estas referencias, con buen sabor de boca al haber hablado tanto de la belleza del arte desde todos los puntos de vista y desde todos los palos. Lo que hemos podido lo hemos tocado, desde luego aquí hemos entrado de lleno en el barro. Y también muchísimas gracias a Sinclair como patrocinador. Yo les recuerdo que nos pueden ver, escuchar, lo que prefieran, YouTube, Instagram, Spotify, iVoox, plataformas de podcast de Amazon y Apple. Este ha sido el tercer episodio. Nos vemos muy pronto en el siguiente.